llamar al Señor. Amén. Ven, Señor, ven. Es un ánimo y un gozo, una esperanza, porque estamos en esa tensión, ¿no? Vivimos en un mundo caído, pero podemos ver la bondad de Dios en ciertas chispas de gracia que se encienden a veces. Pero la iglesia no clama solo porque quiera que venga ya Jesús, sino que la iglesia clama porque anhela ver cara a cara a Jesús. Amén. Amén, iglesia. Bienvenidos todos a Iglesia Bíblica Petra, bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto poder estar hoy acá junto con ustedes. En medio de toda la semana que pudimos haber tenido, podemos continuar meditando en su palabra. Y pienso a veces en el mundo en el que vivimos, de qué manera se mueve la sociedad y cómo nosotros podemos encontrar buenos consejos en la sociedad para la mayordomía del hogar, para la mayordomía o la administración de un negocio, para tener tips financieros, porque hoy se promueve mucho la eficiencia de la energía o de recursos, y eso es algo muy bueno y positivo. Pienso que a veces fallamos por ser malos mayordomos porque no somos cuidados con esa área de ahorrar, de economizar, pero a veces aprendemos cómo planear una ruta mejor, qué día ir, qué día no ir, y así programar mejor, no ir tantas veces por este mandado, si puedo simplificar. Y todo eso es muy bueno, claro que sí. Pero el problema es que algunos maestros dentro del cristianismo han querido optar, ya que ven que eso ha resultado en el día a día, digamos, en lo que es la administración, si pudiéramos llamarle secular, quieren meter eso en la vida de fe, y ahí es donde la iglesia, la congregación, las ovejas del Señor encuentran tropiezo, porque te hablan de optimizar tus recursos, pero solo para darte una pista, si hablamos de optimizar recursos en cuanto a la vida de fe y la piedad, ¿cómo eso hace juego con una fuente abundante, rebosante y desbordante del amor, del gozo y de la gracia de Dios? ¿Cómo hace juego saber cuánto vas a gastar e invertir en una persona, en tus hijos, en algún familiar, en un amigo, en un hermano de la iglesia, si tenés que ser restringido y limitado con el tiempo solo para optimizar recursos cuando hay una fuente inagotable que viene fluyendo de Dios? Entonces creo que aquí habría que prestar atención, porque quizás de algunos de esos maestros de la iglesia, quizás algunos pues todos podemos cometer un error o tener un error, una errada visión sobre algún tema de la vida de fe, pero aparte de eso hay personas que son falsos maestros. Y tal vez uno dice, esta persona me quiere ayudar, pero la pregunta es, ¿esa persona realmente está entregando todo a Cristo en su vida? ¿Esta persona reconoce que a pesar de que falla puede venir a la fuente que es Cristo para reconocer sus fallas? ¿O es una persona que siempre se presenta ante mí como alguien positiva, alguien positivo, alguien que no tiene que aprender nada? Dios nunca le va a enseñar nada. No lo dice así, pero hay una arrogancia ahora en muchos maestros que si Moisés estaba aprendiendo de Dios por tantos años, ¿por qué nosotros como líderes o personas que sirven a la iglesia, por qué no vamos a aprender del Señor? Entonces, iglesia, dicho todo esto, vamos a orar para leer. Si tienes tu Biblia a mano, sería bueno que puedas leer ahí el texto. Y si necesitan alguna de asimilación, le pueden prestar también. ¿De dónde viene mi piedad? No es un intento de derribar tu piedad, sino que son recursos para fortalecer y purificar tu piedad a la luz del Evangelio. ¿De dónde viene mi piedad? Vamos a estar en una porción larga, y aquí ya Dios mediante terminamos Lucas 11, del 37 al 54. Te pido que oremos juntos para iniciar. Amén. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, este día donde podemos cantarte y clamarte que regreses, que vengas por tu iglesia. Padre, aquí está una congregación de hombres y mujeres imperfectos, pero que están siendo perfeccionados y lavados en Jesucristo, en su sangre, y por medio del Evangelio siendo santificados para recibirte, Señor. Padre, ayúdanos a entender que no se trata de no tener nada que nos señalen, siempre va a haber algo que señalarnos. Es más, la gente de la iglesia y del mundo no van a poder señalar todo lo que tú podrías ver en nosotros, pero aún así nos aceptas por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a no tener miedo cuando tengamos que evaluar nuestra propia fe, nuestra vida de piedad.
no confundir, Señor, el legalismo o la falsa religiosidad con una fe rebosante, ferviente y apasionada por Cristo y la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, danos la mente de un niño para poder ser enseñables, Señor. Y si hay que derribar alguna idea que tiene años con nosotros, que no tengamos miedo cuando veamos que esta idea no tiene cabida, ni base, ni fundamento en tu palabra, Señor. Pero cuando vemos que hay algo que hemos creído por años que está basado en tu palabra, pero que eso necesita ser renovado y restaurado en el Evangelio, ayúdanos, Señor, a no ser flojos, sino ser diligentes para que nuestros principios bíblicos que están basados en tu palabra puedan ser renovados en el Evangelio, Padre. Que no nos quedemos conformados con la fe que tengamos hoy, sino que estemos ansiosos de crecer cada día más a la imagen de Cristo, con una fe rebosante, fructífera, que esté dispuesto a dar amor abundante a nuestros hermanos de la iglesia y a cada persona que se nos presente conforme a tu plan para nosotros. Dame palabras para dirigirme a tu pueblo, Señor, con temor y temblor delante de ti, Señor, sabiendo que estoy hablando delante de Dios y de parte de Dios, para tu gloria y para edificación de tu iglesia, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo guiándonos conforme a tu palabra y que abras nuestros oídos para comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, se preparan con sus Biblias, por favor. Si tienen sus Biblias, la abren en Lucas 11, 37 al 54, que aunque es una porción larga, es algo breve, ya vas a ver, así que no te asustes. Jesús denuncia a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo, al ver esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, ustedes los fariseos limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Necios. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Ven más bien de lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo les será limpio. Pero ay de ustedes, fariseos, porque pagan el diezmo de la menta y la ruda y toda clase de hortalizas, y sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Pero esto es lo que debían haber practicado sin descuidar lo otro. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos de las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros que no se ven, porque sobre los que andan los hombres sin saberlo. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también a nosotros nos insultas. Y él dijo: ay también de ustedes, intérpretes de la ley, porque cargan a los hombres con cargas difíciles de llevar, y ustedes ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. De modo que son testigos y aprueban las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios. Sí, les digo que les será cargada a esta generación. Ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosar en gran manera y a interrogar minuciosamente a Jesús sobre muchas cosas, tramando contra él para ver si lo podían atrapar en algo que dijera. Amén, iglesia. Es una porción hermosa,
mal interpretada a veces, pero antes de que nos adentremos en ella, quería contarte una historia de mi infancia. Quizás tenía 10 años, vivíamos en un tiempo menos problemático para un niño, ¿no? Nuestra abuela nos podía mandar al molino. Ella preparaba una pana de maíz tostado, una pana con cacao y una pana que tenía pimienta de chapa. Esa pimienta dulce tenía clavo de olor y canela, ya sabes por dónde va, ¿no? Ese es un riquísimo pinolillo, solo de echarle hielo. Luego de que mi abuela tostaba todas esas cosas, agarraba uno de los nietos, el que pasara por la cocina, y vení vos, vas a ir al molino. Había que caminar 3, 4 cuadras para ir al molino y nos mandaban, íbamos 2 o 1 y llevábamos estos granos, pero antes de eso, empezábamos a morder los cacaos, a comernos las semillas, porque todavía faltaba que mi abuela terminara de hacer algo más para mandarnos en la tarde y que bajara el sol. El punto es que de aquí a las 3, 4 de la tarde ya la cantidad, la dosificación de cacao había descendido muchísimo. Ya era pinol blanco casi. El punto es que llegábamos, molíamos y veníamos de regreso y con todo molido, riquísimo, le decíamos a nuestra abuela en la tarde, está rico pero le falta cacao. Y nuestra abuela decía, ¿cómo que le falta cacao? Si ustedes mismos se lo estaban comiendo desde la mañana. Al día siguiente nos hacía tibio, pelotudo, con dulce, y nos sentaban en un murito, y todos con su cuadrito de dulce y el tibio simple, con pelota, y nos ponían ahí, está bueno, pero le falta cacao. Ya no les dije que ustedes se lo comieron, dejen de comerse el cacao del pinolillo. Ya te imaginas eso en la típica casa nicaragüense, cuando se mandaban a los chavalos a ser mandados así. Después espero platicarte más cosas de la ciudad donde vivía. Pero el punto es de que hay algo aquí en esencia. Estaba rico aunque le habíamos bajado la cantidad de cacao, porque todavía había otros ingredientes, ¿no? Y el principal ingrediente del pinolillo es la mayor concentración, o sea, su mayor proporción es el maíz. Eso es lo principal, ¿no? Porque a veces no da para tanto cacao o los nietos se lo comen. Ok, pero ningún nieto se come el clavo de olor ni la canela, solo el cacao. El punto es de que mientras tengas maíz, te va a quedar un buen pinolillo. Y el maíz es la proporción más grande. En cambio, el cacao es un poco más, una cantidad más pequeña, pues. Ni se diga la canela, el clavo de olor y todo esto. ¿Por qué te hablo todas estas cosas? Porque a veces nosotros, en nuestra vida espiritual, cambiamos la dosificación y priorizamos cosas que deberían de ir en cantidades no tan exageradas y lo que debería estar rebosante y abundante, lo menospreciamos. Si ponen a un niño a armar un pinolillo, va a decir 90% cacao y 10% maíz. ¿No? Eso podría ser un cristiano inmaduro. Yo prefiero estas cosas en mi vida y poquito de esto. Y Jesús está confrontando a los fariseos por eso. Habían cambiado la dosificación y estaban priorizando cosas que no eran tan elementales en vez de priorizar lo que le da sabor a la vida de fe, a la piedad. Y vamos a ver un fariseo que invitó a Jesús a su casa. Siguiente. Pero antes de hablar de este fariseo, solo permíteme hacerte unas observaciones. No confundas el fariseo que invita a Jesús en Lucas 11 con el fariseo de Lucas 7 que se llama Simón. Este otro fariseo, y había algo de que si hay un rabino de moda en la ciudad y yo lo invito a mi casa, eso me da fama y reputación dentro de los miembros de mi comunidad. Es algo que quizás no vamos a entender, pero para ellos eso es sorprendente. Está esta figura pública comiendo en mi casa. Un segundo fariseo, no es Simón, el de Lucas 7, y este fariseo invitó a Jesús, pero no cambió nada de él. Después me gustaría hablarte de otro fariseo que sí invita, digámosle así, invita, pero realmente Jesús lo arrastra. Él invita a Jesús a su vida y ese fariseo derrumba todo en él. Este fariseo que te estoy hablando ahorita, que te voy a mencionar al final, es como Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un publicano, cobrador de impuestos, traidor de su nación, pero cuando Jesús llega a su casa, Zaqueo saca de su vida el robo, la traición y el cobrar de más. Y Jesús le dice, ciertamente la salvación ha llegado a esta casa. Ese es Zaqueo, un publicano. Este fariseo no cambia nada, simplemente invita a Jesús a su casa. Hay un cuarto adicional, un espacio adicional. Sabes, ya tengo mi corazón lleno, pero puedo hacer un cuartito más.
Esto es como cuando un familiar nuestro o algún amigo de años pasa necesidad y decimos, bueno, quizás podríamos prepararte un espacio adicional o un familiar, creo que es más adecuado un familiar, decir, vamos a construir un cuarto más para que vos vivas aquí. Eso está bien en cuanto a un familiar, una situación difícil, una situación que nadie se esperaba, pero a Jesús no le puedes construir un cuarto adicional para que viva en tu vida. Jesús te manda a demoler todas las paredes y hacer un templo solo para Él. Entonces, el fariseo que añadió a Jesús sin perturbar nada en su vida. Y aquí hay una pregunta para ti y para mí. ¿Añades a Cristo a tu vida ocupada o rindes todo a Él? Piénsalo bien. Hoy tomaste una decisión. Probablemente tenías 10 cosas que quedarte haciendo en tu casa y ninguna de esas era corrupta o ilícita. Eran acciones honestas, pero tomaste una decisión de cederle a Dios las primicias de tu mañana. Pero te aseguro que tienes más de 10 cosas por hacer que son trabajo honesto, que son acciones honestas, de gente honesta, pero decidiste no para darle un lugar al Señor. No te lo digo para que te llenes de orgullo y de autojusticia, solo que te estoy mostrando de que aunque vivimos en un mundo ocupado, podemos rendir al Señor nuestras vidas. También hay cristianos que en esta iglesia y en muchas iglesias tomaron la decisión a nivel mundial de decir hoy no a Jesús, no a la congregación, no al cuerpo de Cristo en mi iglesia local y sí a esta acción honesta. Y de esa manera pervertimos algo bueno que Dios nos da, como por ejemplo, hoy vamos a limpiar todo el patio de la casa. Hoy vamos a limpiar toda la sala. Vamos a limpiar todos los canales porque ya está el invierno y no vamos a ir a la iglesia. Esa persona está haciendo algo bueno, pero está convirtiendo un acto bueno de limpiar la casa en un acto perverso. ¿Por qué? Porque esto ocupa el lugar de Dios. Entonces, esta acción sería como añadir un cuarto más a la casa de tu corazón para darle una esquinita a Jesús. Dice, mira el versículo 37 y el 38 en la pantalla. Luego que Jesús habló de la lámpara del cuerpo, esta es la prédica anterior, uno de los fariseos lo invitó a comer a su casa, pero el fariseo cuando te invita a su casa, él está pendiente, no me refiero a un fariseo del siglo XXI, me refiero al fariseo del siglo I. ¿Qué es lo que vas a hacer? Aparte que a nosotros no nos invitarían nunca porque somos paganos, ¿no? Gentiles. Uno de los fariseos lo invitó a comer, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado las manos antes de comer. Y decimos, bueno, pero está bien lavarse las manos por higiene. Para él no era un asunto de higiene, a él no le preocupaba la higiene, él no sabía de la existencia de virus y bacterias como lo sabemos nosotros, sino que para él lavarse las manos era un ritual de pureza y Jesús no respetó ese ritual que fue invento de los fariseos que eran judíos. Por eso dice el Evangelio, un ritual judío. Era una práctica de fariseos que eran judíos, pero este ritual no lo va a encontrar ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Número. En ningún libro de la ley va a decir, lávate tus manos y verás cómo quedarás limpio de tus acciones. Lo vas a hallar quizá en alegoría. Santiago, ustedes pecadores límpiense en las manos y hagan buenas acciones. Pero eso es una alegoría de que ya dejemos las malas acciones y hagamos buenas acciones. Pero los fariseos decían, es que si te las lavas, quedas limpio de tus malas acciones. Y Jesús no lo hizo. Qué raro este maestro. Entonces se sorprendió, se escandalizó. Y Jesús ocupa esto, siguiente, para exponer esa justicia propia que creó nuestro ancestro, que creó nuestra madre, Adán y Eva. Esa autojusticia milenaria, hoy en día se viste como piedad conveniente. Es conveniente que yo sea piadoso en esta manera. No, tu manera no me gusta de ser piadoso, dice otro cristiano. Yo prefiero ser piadoso de esta manera. A mí no me gusta eso, ni siquiera me gusta el término de piedad. Yo quiero ser una buena persona, ser conocido por esto y estos atributos dentro del cristianismo. Al final, todo esto son matices y facetas de la autojusticia de Adán y Eva que se vistieron con hojas de higuera. Pero Jesús está exponiendo que hay una piedad conveniente en la casa de este fariseo y luego va a contrastar la limitada piedad conveniente, la limitada justicia humana con la desbordante compasión de Dios. Y eso nos va a ayudar mucho. Siguiente, la limitada justicia humana
contra el rebosante poder de Dios que nos capacita. Jesús le dice, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de corrupción y de maldad. ¿Qué está diciendo? Ustedes se limpian dentro de los estándares sociales, ustedes calzan bien. Se llevan bien con los romanos, con los griegos, aunque no los soportan por su religiosidad o porque ellos quieren que adoren a dioses paganos, pero se llevan bien con ellos. Se llevan bien con los judíos, pero ustedes no se llevan bien con Dios. Den de lo que está adentro, habla como de limosna, de caridad, y así serán limpias todas las cosas para ustedes. Me está diciendo Jesús en este pasaje, me está diciendo Jesús que si yo doy caridad en un semáforo, que si yo doy limosna a un necesitado, a un prójimo, entonces de esa manera mi corazón se limpia. No. Jesús te está diciendo que si das, no de la acción externa de hacer el bien, sino que si das de algo que va a estar dentro de tu corazón, si das, activas una fuente que brota de tu corazón y esa fuente cuando sale limpia toda tu vida, limpia tus ojos, que son la lámpara del cuerpo, y ahora puedes ver la situación con paciencia, con compasión, con bondad. Y puedes ver el carácter de Dios, puedes ver los destellos de la gracia de Dios en medio de una situación difícil. Porque hay una fuente que rebosó de ti, porque tomaste de lo que había dentro de ti. Y se puede manifestar en la caridad, que era algo que a los fariseos no les gustaba. Los cristianos hoy tenemos esa oportunidad, y creo que han habido cristianos muy caritativos con el necesitado, pero no se trata de dar limosna para limpiarme. Mire el texto, versículo 40. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Den más bien de lo que está adentro. ¿Qué hay adentro? Les daré un corazón de carne, dice Ezequiel 36. Mi espíritu habitará en ustedes, dice Jeremías. El espíritu de Dios. Pondré mi espíritu, pondré mi ley en ustedes, la ley de Dios y lo más importante, el amor de Dios. Cuando tomamos, no de la acción de que yo sé que esto es lo correcto, sino que el amor de Dios me impulsa a hacer esto, eso limpia mis manos, limpia mi corazón, sana mis heridas y me limpia los ojos para ver mejor a los prójimos que tengo, ya sea que me ataquen o que me apoyen. Voy a verlos mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Jesús le dice, mira, como vos no tenés limpio tu corazón y no tomás de la fuente del amor de Dios, cuando yo no me lavo las manos, te sentí escandalizado. ¿Por qué? Porque tu ojo es tan sucio. Tenés unas lámparas sucias en tus ojos y no puedes ver que el hecho que yo no me lave las manos no es un acto de pecaminosidad que rompa la ley de Dios. Simplemente un buen hábito, pero con eso yo no estoy quebrando la ley de Dios. Pero la razón por la que te escandaliza es que tus ojos no ven bien las cosas. Limpiate, agarrá de la fuente que Dios pone en nuestros corazones, en este caso nosotros, porque Jesús es la fuente. Tomá esa fuente que Dios pone en el corazón del ser humano y de ahí hace tus buenas obras para que veas cómo se te limpian tus lentes con lo que ve el mundo. El poder humano, hermanos, tiene una limitante. Es finito, está restringido. Por eso es que algunas personas te dicen, mira, puedes ser cristiano, pero como no puedes hacer todas las cosas, enfócate solo en una cosa. ¿Sabes de dónde viene ese consejo? Hay gente tonta que quiere estar en 4 negocios a la vez y no tiene la capacidad, porque es difícil estar en 4 negocios a la vez. Y hay gente bien inteligente que dice, voy a empezar con uno, cuando este agarre carnita, cuando este agarre solidez, me voy al otro. Entonces hay un consejo, ¿no? Enfócate en una actividad primero, después pasas a la otra actividad y ya cuando este te nutra va al otro. Pero no puedes venir y arrancar 4 para ver de dónde agarra. No es así. Entonces ese es un consejo de estrategia financiera y de mercado. Empezás con un negocio, le dedicas unos buenos años y después vas con el otro negocio y así a medida que el negocio te dé recursos para seguir avanzando. Esto sería lo mismo como cuando decís, quiero hacer una casa, pero como no tengo todo, voy a hacerla por etapas. Voy a hacer primero esta parte que funcione y en el futuro le agrego los cuartos que hagan falta. Entonces, el problema es que algunos maestros del cristianismo metieron esto a la vida de fe y te dicen,
No vas a poder hacer todo lo que Dios te dice en su palabra, entonces solo hace algunas cosas, lo que te venga más fácil por hacer. ¿Sabes por qué? Porque se está queriendo vivir el cristianismo con una falsa piedad que viene de nuestra fuerza humana y el poder humano es limitado. Y por eso es que terminamos haciendo un cristianismo que muestra mezquindad y tacañería. Es una piedad conveniente, es una piedad eficiente. No existe ese término. O sea, si vos vas en un vehículo, vos puedes decir, bueno, en la subida voy a apagar el aire acondicionado para poder subir más eficientemente y cuando llegue a lo plano lo vuelvo a encender. Está bien, pero no puedes decir así en la vida de fe. Cuando vengan las cosas difíciles voy a dejar de orar y leer la Biblia y cuando todo se ponga en calma vuelvo a leer la Biblia. ¿Te fijas? Estamos trayendo estrategias del mundo que funcionan y las estamos traspolando, las estamos trasladando a la fe, en vez de tomar de una fuente inagotable que viene del poder de Dios. Mira, el poder de Dios y la gracia de Dios, esas son abundantes. Por eso la compasión de Dios en nosotros debe rebosar, es un llamado, es imposible que haya un cristiano que diga que tiene el amor de Dios y su piedad es limitada o conveniente. Entonces este cristiano está engañándose o es un verdadero cristiano que está trayendo malas prácticas que escuchó de otra persona cristiana o de un maestro en alguna enseñanza. Dice respecto a la piedad conveniente, mira cómo Jesús describe a los fariseos con pinza y lupa. No sé si te imaginas el cuadro, esto es súper gracioso en el primer siglo, quizás para nosotros no lo sea, pero dice, voy a leerlo, hay de ustedes fariseos porque pagan el diezmo de la menta y de la ruda y de toda clase de hortaliza, sin embargo pasan por alto la justicia y el amor de Dios y esto debían de hacer sin descuidar lo otro. Míralo bien, el cuadro. Imagínate que eres un fariseo, no lo eres, solo imagínate, y en tu ventanita tienes unos almácigos y tienes menta, tienes romero, y entonces dice, mira la plantita ya tiene 5 centímetros. Tráete la cinta, 5 centímetros, ¿cuánto es el 10% de 5 centímetros? 2 milímetros. Corta aquí y la lupa, y entonces corta el diezmo, voy a diezmar esta mentita, voy a diezmar este romero. Y por estar cortando ese diezmo chiquitito, no miras que está tu hermano, que cree el mismo Dios, adora el mismo Dios de Abraham que tú, y está en necesidad, y te estaba pidiendo oración y un pedazo de pan, pero estás tan ocupado cortando el romero, aquí ya tengo mi diezmo, con esto voy a glorificar al Señor. Y por estar viendo eso microscópico, no viste la oportunidad y la necesidad de tu hermano, parte del mismo miembro, del mismo pueblo de Dios, al cual adoras. Eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, ustedes son ridículos, están sacando milimétricamente su diezmo en cosas chiquititas. Ellos eran expertos a eso, ¿no? No es como calcular un diezmo de un salario o de un ingreso o de algo, no. Este es un diezmo de algo chiquitito que tienes que enfocar tanto tu ojo, tu lámpara, que no puedes ver la compasión que hay afuera. Cuando yo estoy viendo aquí este texto, cuando yo estoy viendo aquí lo que dice, yo no puedo verle a ustedes. Tengo que ir alternando, ¿no? De la misma manera, si estamos enfocados en ser fieles a Dios, en cosas minúsculas, chiquititas, no podemos ver o no vamos a poder ver la compasión de Dios que está llamándonos a actuar. Y esto no es que no seas fiel en lo poco, simplemente es que los fariseos estaban teniendo una piedad conveniente. Es más fácil tomar el romero y cortar la hojita y llevarla al templo que venir y orar por mi hermano que está en necesidad, que venir y darle palabras de ánimo a este otro fariseo o a esta viuda. Es más fácil cortar el romero, cortar la menta, que venir y ayudar a esta viuda y darle un pedazo de pan. Adora al mismo Dios de Abraham, lleva limosna al mismo alfolí que yo, pero me es más fácil cortar romero que ayudar a esta viuda. No puedo orar por ella, no puedo alentarla, no puedo decirle un salmo, estoy ocupado cortando mis hojitas de romero. Los fariseos vivían un autoengaño moral. Quiero que miras la cómo van descendiendo a una mayor oscuridad, pero cómo la oscuridad y el engaño se va expandiendo. Los fariseos vivían en un autoengaño moral, prefirieron la ceguera voluntaria. Aquí dice Levítico, aquí dice Deuteronomio, número, que tengo que diezmar de todas las plantitas de mi huerto. Aquí yo voy a hacer esto y me voy a enfocar en esto. Yo soy una buena persona, gracias Señor, porque no soy como ese publicano.
el autoengaño moral, prefirieron la ceguera voluntaria. Yo sé que Isaías advierte de aquel que no muestra su compasión a la viuda y al huérfano dentro del pueblo de Dios, pero yo voy a ignorar esa parte de Isaías y voy a dedicarme a preparar ofrendas y diezmos para el Señor. Es más fácil lidiar con objetos, con porcentajes de dinero y de plantas que lidiar con personas. Entonces ahí es una piedad conveniente. El engaño moral, el autoengaño moral lo lleva a una ceguera voluntaria. Escuche este término de ceguera voluntaria. Yo sé lo que la Biblia dice, yo sé lo que el Señor dice en su palabra, pero no voy a meditar en eso en la semana. No voy a confrontar mi propio corazón con lo que dice este texto. Voy a seguir ignorando y voy a seguir avanzando, y como no he hecho esta parte de mi vida, voy a dar más ofrenda a la iglesia. Voy a empezar a hacer estas cosas porque no quiero obedecer lo que dice el texto. Entonces, esa es la ceguera voluntaria. La Biblia dice algo, yo sé que estoy haciendo mal, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo decido dejar de ver lo que la Biblia dice. Luego, esto favorece algo que hay en el entorno e incidieron con una ilusión colectiva. ¿Qué es? Le hicieron creer a la gente, nosotros estamos bien con Dios, por eso nos va bien materialmente. Pero ellos estaban mal con Dios y le iba bien materialmente porque robaban a la viuda y al huérfano. Engañaban al pueblo y le mostraban sistema de valor invertido a lo que Dios dice en los profetas. ¿Ya? Entonces ahora el pueblo dice, bueno, si vos estás bien con Dios, tenemos que ser como ese fariseo, como ese otro fariseo, y tenemos que evitar ser como el publicano. Entonces el fariseo puede crecer su finanza, pero lo va a hacer a costa de la viuda y el huérfano, y el publicano con todo el mundo. Y entonces el publicano es más agresivo, ¿no? Porque se mete con todo el pueblo. El fariseo es un poquito más decente y hasta se mira que es respaldado por Dios cuando le quita a la viuda y al huérfano. Entonces el pueblo decía, yo quisiera ser como ese fariseo. Yo quisiera que mi casa estuviera como la de ese fariseo. Entonces habían propiciado una ilusión colectiva. Iglesia, es conveniente, pensando en nosotros, ¿verdad? Es conveniente hablar de compasión para los de lejos. Es gratis. Si una persona, cristiana o no cristiana, dice, a mí me duele en el corazón los niños en África que sufren hambre. A mí me duele lo que está pasando ahorita en tal lugar. Yo creería que sí nos debe doler y sentimos compasión. Pero eso, decir eso, hablar, es gratis. ¿Amén? Cualquiera puede decir eso, aunque sea mentira, y puede actuar, puede sacar lágrimas, puede fingir y decir, yo siento compasión por aquellos de lejos. Y así justificar mi falta de compasión con los que están más cerca. Porque esa misma persona puede decir, me van a pesar los niños de África, pero dicen, no le dejes a ese chavalo en el semáforo, porque si le das dinero van a ver más. ¿Qué está diciendo esa persona? Si vos le das limosna a la gente de los semáforos, van a seguir ahí. O sea, lo que acaba de decir, si no le das limosna, se van a ir de los semáforos. Está diciendo que si no da limosna, desaparecen los pobres. ¿Y Jesús qué dijo? A los pobres siempre los tendrán. No va a funcionar. Aunque dejes de dar limosna a los pobres en los semáforos, no va a funcionar. Jesús prometió, a los pobres siempre los tendrán para hacer con ellos compasión cuando lo vean necesario. Pero esta mujer hizo bien en derramar este frasco de perfume en el cuerpo de Cristo. Entonces, otro escenario es cómo responder a los mensajes, a los hermanos de la iglesia con una compasión tacaña, con una compasión simbólica. ¿Cómo así? Un hermano cuenta algo o te escribe, te manda un audio y solo mandas unas manitos. No le dice, ánimo hermano, voy a estar orando por vos. No es pecado mandar manitos. El problema es que, lo malo es que solo mandes manitos. Eso es que me va a cobrar la tinta mi teclado del teléfono, del Android, del Samsung, del Huawei, del iPhone. Me va a cobrar la tinta. No te va a cobrar. No se baja la batería si dice, ánimo, voy a estar orando. O gracias por esta buena noticia. Gracias a Dios
Porque a veces sí respondemos con manitos, pero porque hay una interacción previa. Pero revisa en tu corazón si tu patrón es responder con una compasión eficiente, que realmente una compasión tacaña. Quiero que, no sé si tienen la imagen ahí de los teclados de algunos cristianos. Primero, puedes poner la de las teclas primero. Ahí la van buscando, pues. Entonces, deberías de ver varios escenarios. Las mujeres también pueden pensar en el hecho cuando otra mujer dice, una buena noticia, ya tenemos tal cosa. ¿Y qué es lo que responden? Compasión tacaña. Es una compasión simbólica. La hermana está enferma, está con dolor. Yo entiendo que vas manejando, estás trabajando, eso se entiende y Dios lo sabe. Ese es el teclado de algunos cristianos. Solo tienen esas teclas, por eso no pueden escribir nada. Pero es cierto, ahorita yo voy a mandar solo estas manitos, que no es pecado, pero más tarde pongo, mira hermana, mire su mensaje, ánimo. El Señor me estaba animando con esta palabra. Entonces, este versículo, este salmo, ese es un teclado de cristianos, ¿no? Tenés que ir a las funciones para sacar las manitos. Yo uso las manitos también, y ustedes saben que las uso bastante, pero tratemos de dar respuesta entre nosotros, aunque después mandemos las manitos. Pero hay cristianos que pareciera, yo no sé si es que están como en una rueda del Tagadar, que en ningún momento pueden decir, ánimo hermano, gloria a Dios, qué buena esta noticia. Solo pueden, no sé en qué están, porque se entiende, pues hay un horario donde es difícil responder de 8 a 5, a veces solo a la hora del almuerzo. Hay gente que ni le dan tiempo de almorzar, hay trabajos que son complicados, pero yo te animo a que saques de tu vida esa compasión tacaña, esa compasión simbólica. Cuando digo simbólica es solo de emoticons, ya está la manito aquí y está este también. El Señor proveyó algo para el ministerio de mujeres. Ya viene el retiro. O las manitos. Y luego está esta, que caemos también bastante, al diezmar, es un sentido alegórico, ¿verdad? Al diezmar las demostraciones de amor, voy a amar a mi hermano, a mi hermana del grupo pequeño, con el diezmo de mi amor. Al diezmar las demostraciones de amor, pasamos por alto la fuente gratuita, pero desbordante del amor de Dios. ¿Dios te ha puesto su amor en tu corazón, sí o no? Voy a preguntarte. ¿Dios te ha puesto su amor en tu corazón, sí o no? Amén. Es una fuente de amor inagotable, infinita y eterna, y puedes venir a Él y sacar de Él cuando quieras. ¿Sabes cuál es la oración de un pastor? Era, porque ha crecido mucho en eso, dice que él pasó 10 años pidiéndole a Dios, 5 o 10 años, Señor, quiero amar más a tu iglesia, la iglesia donde me pusiste a pastorear. Este es Miguel Núñez. ¿Te imaginas esa oración? Él sabe que tiene un amor infinito en su corazón. Él sabe que den por gracia lo que por gracia recibieron. Pero como sabe que le cuesta expresar y manifestar amor, empieza a orar. Si eres de los que te cuesta ser expresivo, es que yo soy de pocas palabras. Así soy en mi trabajo, así soy en la casa. No es algo que tenga contra la iglesia. En todos lados soy así. Bueno, a veces somos buenos para mandar mensajes en Marketplace de Facebook para preguntar cuánto vale y no compramos. Pero no gastamos 2, 3 palabras en un hermano de la iglesia, ¿no? A mí me ha pasado. Y te dicen, ¿va a comprar sí o no? Suele pasar, ¿no? Avíseme si realmente está interesado. Entonces mandamos mensajes a gente extraña o gente que no conocemos, respondemos publicaciones, pero a nuestra familia está bien. En el trabajo a veces pasa, ¿no? A la familia, mira, hay que traer fósforo, hay que traer huevo, está bien. Y al jefe, sí, jefecito, inmediatamente voy a eso. Y en la iglesia también, como, tengo orando por la hermana. Entonces, iglesia, al diezmar las demostraciones de amor, pasamos por alto la fuente gratuita, pero desbordante del amor de Dios. Es el punto número 1. La piedad conveniente es cómoda. Eso es lo que pasa, hermano. Esa piedad conveniente no es real, es inventada por nosotros, los seres humanos, es cómoda, porque nos hace sentir buenos cristianos sin tener que dejar de ser egoístas. Jesús dice, son como sepulcros que no se ven. Versículo 44. Está en NTV, hay algo ahí salvaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sí, qué aflicción le espera,
pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Imagínate que no estás en el cementerio, estás en un lugar que tiene un pasto verde y te quitas los zapatos, las sandalias, las chinelas y empezás a pisar ese zacatito verde y vos decís, qué bonito aquí, está bien verdecito y no sabes que es porque está abonado y fertilizado por un cadáver humano que está debajo. Es lo que Jesús está diciendo. Ustedes son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. No nos damos cuenta que quizás hay un perro muerto enterrado y por eso es que está verdecita la grama. Los fariseos eran como verdes pastos. ¿Te acuerdas el Salmo 23? El Señor es mi pastor, por verdes pastos me pastoreará. Yo siento que este maestro que me habla bonito, que me habla dulce al oído, me lleva por verdes pastos. Son los verdes pastos de mi Señor. Siente bien la planta del pie al pisar la gramita verde. Siento bien verdes pastos que aparentan estabilidad, pero por dentro están llenos de perversidad. Mira los verdes pastos de la falsa piedad. Empecemos por los fariseos, ¿no? Él les dijo que eran como un campo verdecito, pero por dentro había una tumba. Los líderes fariseos, se creían la base doctrinal de Israel, del pueblo de Dios. Se crecieron porque Dios los usó en los tiempos por los macabeos, algo así, Dios los usó bastante. Ahora estaban crecidos, que tenemos bagaje, tenemos historia, tenemos muchas historias que contar. Entonces ellos se creían la base doctrinal del pueblo, el pueblo caminaba sobre esa falsa base doctrinal en vez de la palabra de Dios, y esto hacía que hubiera una ilusión dentro del pueblo, una ilusión colectiva de caminar en verdes pastos, pero estaban caminando sobre cadáveres. Ahora piensa bien en nuestro país, el liderazgo de nuestro país, me refiero al liderazgo cristiano, y nuestra negligencia como ovejas crean hoy en día el escenario ideal para una ilusión colectiva y creer que caminamos también en verdes pastos. Te voy a contar una historia porque a veces somos escépticos. Cuando vemos una persona que llora y está sudando porque está alabando a Dios, dudamos que esa persona realmente sea malvada. Algunos tienen experiencias que han visto gente hipócrita en un púlpito o en un altar, como le llamamos, en una tarima, diría yo. Nosotros conocemos gente hipócrita, pero otros no. Les conté de la ciudad donde yo vivía. A las 6 cuadras de mi casa estaba la iglesia donde nos llevaban. Era una iglesia pentecostal, carismática como se le conoce, una iglesia evangélica. Y resulta que estaba a las 6 cuadras, a las 10 casas estaba una venta de pintura. Uno de esos miembros de esa iglesia que estaba a las 10 cuadras de mi casa era uno de los que encabezaba la lista de los diezmadores del mes. Y era un honor salir en el ranking del top 20, los diezmadores del mes de la iglesia. Y todo el mundo quería salir ahí y la gente se preguntaba, pero si di tanto, ¿a dónde están lo que di? No, es que tiene que ser de este monto para arriba, lo ponemos. ¡Wow! Primera cosa, estaba la venta de pintura, este hombre podía diezmar y estaba en el top 3 de la iglesia. Este hombre era maestro de jóvenes y estaba el pastor principal de la iglesia. Y resulta que el pastor principal de la iglesia, este hombre tiene que exponer frente a la iglesia de que el de la pinturería, el de la venta de pintura, cayó en adulterio con una de las jóvenes a la cual pastoreaba. Esa iglesia manejaba que a los jóvenes solo un hombre sin la esposa pastorear un grupo de jóvenes. Eso es absurdo, tiene que haber un matrimonio pastoreando jóvenes, ¿ok? Entonces el punto es que solo hombres pastoreando un montón de mujeres y vuelve a pasar algo que ya había pasado años antes con una familiar mía también, cuando ella era joven y yo no existía. En la misma iglesia, ¿no? Pero en el momento uno no mira la ceguera, la corrupción de donde está, porque uno está muerto en sus delitos y pecados y la lámpara del cuerpo, que el ojo está en pura oscuridad. Entonces este pastor dice, tengo el desagrado de anunciar esto y empieza a contar a la iglesia que la persona tal cayó en adulterio con tal persona y empiezan a contar todo aquel show que realmente no es por la santidad de Dios ni por el pecado, simplemente es como la iglesia ya se enteró, ahora hay que decirlo. Y estaba la hija de este hombre llorando, del de la pintura. El punto es de que esta mujer en ese mismo tiempo, no sé si se le muere el esposo a la hija de él de la pintura, al hombre, él dejó de estar sirviendo en el grupo de jóvenes, pero seguía predicando
desde el púlpito, a pesar de su adulterio. Y luego el pastor, a los meses, nos enteramos de que cae en adulterio con la hija del de la venta de pintura. Es real. Conozco los nombres y sé dónde vivían esas personas cuando yo vivía en Diriamba. El hombre que está anunciando el adulterio del otro, él también estaba planeando un adulterio con la hija de este hombre. ¿Y sabes qué es lo que hizo? La iglesia se dio cuenta hasta después. Antes de que la información se regara, se fue a Miami, Estados Unidos, y decía que venía de parte de la iglesia a recoger fondos para la iglesia y eran para él. Y hasta después la iglesia en Miami, que era iglesia hermana, se da cuenta de esto. Y aquí se llevó tantos miles que le dimos los hermanos. No, era para él. Ahora él está en un lugar donde cae nieve, no está en Miami. Por lo menos para ese tiempo. Eso fue lo que pasó. Su plan era llegar hasta otro lugar. Es algo vergonzoso, doloroso, que lastimó a muchas familias. La familia del pastor, la primera lastimada, ¿no? La esposa, los hijos. También la familia de este hombre, cuando él la lastima como maestro. La hija de este hombre es engañada y lastimada. Y era una mujer casada que enviudó. Recién enviudada, el pastor la enredó. Entonces te pones a pensar todo esto pasando. Esto es, hasta el día de hoy, el liderazgo cristiano en Nicaragua. No puedes negarlo, porque si no, hubiera un impacto mayor con el evangelio en Nicaragua. Entonces, hermanos, el liderazgo de nuestro país y nuestra negligencia crean hoy la misma ilusión colectiva y la iglesia cristiana en Nicaragua, incluyéndonos a nosotros, todos podemos pensar, ilusionarnos que estamos caminando en verdes pastos y quizás dentro de nosotros es que yo estoy bien porque me lo dijo este maestro, me lo dijo esta persona, este intérprete, me lo dijo este profeta, esta persona me dijo tal cosa, o yo justifico mi pecado de esta manera y yo estoy bien con el Señor. Estamos ciegos a nuestra propia maldad por permitirnos una piedad conveniente y la ilusión de que pisamos verdes pastos. No estudiar la Biblia te lleva a eso. Punto número 2, la piedad conveniente suele preferir a un falso maestro o a un maestro blandengue para no morir al yo y así poder seguir ciegos ante nuestro pecado. La piedad conveniente te lleva a eso. ¿Es conveniente solo mostrar piedad de esta manera en la iglesia? ¿Es conveniente tener este maestro que te endulza el oído? Y podríamos decir, bueno, pero no busco falsos maestros, quizás no, pero ¿con quiénes compartes tus luchas? ¿Con personas que te van a sobar la espalda o personas que te van a decir, ven a Cristo, corre a Cristo, Él es fuente de perdón, Él te puede restaurar, Él te puede fortalecer, Él puede limpiarte, Él puede sanar tu corazón, Él puede darte perdón real? O decimos, no, mejor me hago el que no existe, el que no hice eso y sigo adelante como que nada. Entonces dice uno de los escribas, Señor, Maestro, cuando dices esto, nos insultas también a nosotros. Y aquí pareciera que Jesús le va a decir, perdón, no me estaba refiriendo a ustedes, es a los fariseos. Pero Jesús le dice, hay también de ustedes, intérpretes de la ley, cargan a los hombres con cargas difíciles, ni siquiera se atreven a tocarlas. Esos hombres que inventan cargas para las iglesias que no están en la Biblia y ellos mismos no se atreven ni tocarlas. Edifican los sepulcros de los profetas y fueron los padres de ustedes quienes los mataron. Es decir, sus papás empiezan el trabajo, matar a los profetas de Dios, matar la palabra de Dios, matar el mensaje de Dios y ahora ustedes decoran la tumba donde murió el profeta. De esta manera aprueban a sus padres, las acciones de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edifican sus sepulcros. Ahora deberíamos de pensar para nosotros, iglesia, empezando conmigo, por cada uno de nosotros, hay de nosotros si interpretamos mal la palabra de Dios. Hay de nosotros si hablamos de obediencia, porque hablar es fácil, hablamos de qué es lo correcto, pero no hacemos lo correcto. Compartir en un grupo pequeño, ciertamente Dios dice esto en su palabra y esto es lo correcto, pero no lo voy a hacer. Solo voy a decir en el grupo que estoy de acuerdo que así es. Voy a decir que un día lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer. Hay de nosotros si malinterpretamos la ley y decimos estar de acuerdo con los profetas, pero no vivimos el clamor profético de que el pueblo de Dios, no dice incrédulos, no dice paganos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios tiene que volverse a Dios y arrepentirse. No es que son los pecadores borrachos, son aquí, son allá. El pueblo de Dios se tiene que arrepentir.
La piedad conveniente en el país da continuidad al cristianismo que sigue rechazando a Cristo. Cuando un maestro se levanta y dice que tienen que perdonarme porque Dios restauró a David y ustedes me tienen que perdonar a mí. David era pastor de ovejas y era un rey civil en una nación, y un pastor, dice Proverbios 6, que deja una huella imborrable con el adulterio. Y dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer. No dice marido de dos mujeres. ¿Está claro, no? Entonces, David fue perdonado como rey, pero mira cómo se desarmó todo el reino de Israel en cuestión de 80 años. O sea, hay consecuencias aún así. Pero una cosa es ser rey de Israel y otra cosa es ser pastor en una iglesia. La piedad conveniente viene de la generación exigente. ¿Te acuerdas que Dios decía, esta generación solo tendrán la señal de Jonás? Son los mismos que tienen una piedad conveniente, escribas y fariseos. Jesús explica, está aquí en la NTV, siguiente. Dios en su sabiduría habló acerca de ustedes, dice Jesús. Le enviaré profetas, pero los matarán y perseguirán a estos profetas. Esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios. Desde Abel hasta Zacarías, sí, lo afirma Jesús, de verdad se culpará a esta generación. ¿Cómo es matar a un profeta si yo no estuve ahí? Matar al profeta es oír lo que dice la palabra de Dios, hablar lo que dice la palabra de Dios, pero no hacer lo que dice la palabra de Dios. Eso es matar al profeta, y eso es lo que hace esta generación que pone Jesús, el tipo de gente que exige, si querés que te adore, dame dinero, dame salud y dame amor. Para mientras solo te daré una piedad conveniente. A esta gente se le demandará la sangre de todos los profetas desde Abel hasta Zacarías. O sea, gente exigente del siglo XXI en la iglesia que dicen, si Dios quiere que le sirva, que me dé un trabajo. A esta gente, a esta generación, se le culpará por la sangre de Abel hasta Zacarías. Pero ahora mira el buen ejemplo de la piedad verdadera, punto número 3. La piedad verdadera vive en el conocimiento de Dios y camina con aquellos que hacen morir su pecado y siguen a Cristo. Ahí es donde está la piedad verdadera, en el conocimiento de Dios, en aquellos que hacen morir su pecado y siguen a Cristo. No necesitas un esposo perfecto, simplemente si estás casado, si eres esposa, necesitas a un hombre que corra a Cristo de verdad. No necesita un líder de grupo pequeño perfecto que nunca falle, ni un líder en la iglesia, ni un pastor que nunca falle, sino un hombre que corre a Cristo reconociendo su propia maldad. Pero si buscas personas que niegan su propia maldad, que niegan que son pecadores, estas personas negarán tu pecado. La piedad verdadera vive en el conocimiento de Dios y corre con aquellos que están haciendo morir su pecado para seguir a Cristo. Jesús dice, hay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entran, y a los que estaban tratando de entrar, ustedes se lo impiden. ¿Con qué? Su manera de vivir, su manera de interpretar la ley impide que algunas personas se salven. ¿Por qué? Porque es información sin conocimiento. Te voy a dar información del Dios de la Biblia, pero no vas a poder conocer al Dios de la Biblia. Eso es lo que estaban haciendo los intérpretes de la ley. Siguiente. Se sintieron indignados y ahí primero Jesús nos compara con los fariseos y sus maldades. Y ahora nos acusa de que nosotros también seríamos capaces de matar a los profetas. Esto nos hace que nos dé ganas de matar a Jesús. ¿Cómo se le ocurre decir que mataríamos a un profeta, a un siervo de Dios? Lo van a matar en el final del Evangelio, ¿no? Los escribas y fariseos. Los intérpretes de la ley y los fariseos se pusieron agresivos y comenzaron a provocar a Jesús. Así dice la NTV, más claro imposible. A partir de aquí, esto ya hizo el quiebre en el Evangelio. A partir de aquí, el odio hacia Jesús de parte de los líderes de Israel va a ser
totalmente evidente. Los intérpretes de la ley y los fariseos se pusieron agresivos y comenzaron a provocar a Jesús. Dice el 53, querían usar las palabras de Jesús en su contra. Pero hablemos, para terminar, de la piedad verdadera. Te dije que te iba a hablar de un fariseo, ¿no? Un fariseo que abrió las puertas de su corazón porque Jesús lo botó, lo desplomó, lo dejó ciego, pero abrió su corazón de par en par y se sometió y dijo, Pablo, siervo de Jesucristo por mandato de Dios, un fariseo que renuncia a su legalismo, renuncia a su religiosidad, renuncia en su deseo de matar cristianos, de matar al cuerpo de Cristo, dice, ya no más, ahora voy a adornar el cuerpo de Cristo, voy a dar recursos a las iglesias. Amo a las iglesias locales porque amo el cuerpo de Cristo. Eso deberíamos hacer tú y yo. Dejar de amarnos a nosotros mismos y amar a esta gente, a esta congregación que somos nosotros mismos. Y amar a cada cristiano que se esté esforzando por alcanzar la meta gloriosa que es Cristo Jesús. Pero escucha al apóstol Pablo cómo él describe su conversión personal. Antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Muchas de las cosas que Pablo hacía estaban en la ley de Dios y otras eran cosas de los fariseos. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo. No es tener información de Dios, es conocer a Dios. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Está diciendo que toda su vida, todo lo bueno que ha hecho como fariseo es estiércol para él. Ahí usa una palabra fuerte en griego, te la dejo en estiércol, pero es más que eso. ¿Y crees que Pablo habló así por gusto? Mira lo que dice Jesús en Juan 12, 25. Escucha la voz del buen pastor. No me escuches a mí, no escuches a tu corazón, no escuches a un maestro blandengue, escucha a Cristo. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. ¿Qué está diciendo Jesús? Si pones en primer lugar tu propia vida terrenal, pierdes tu alma para siempre. Pero si el primer lugar es Dios y la vida eterna que Dios ha puesto en ti, no pierdes tu vida. Ganas tu alma para siempre. Y tu alma te pertenecerá siempre. Lo que está dentro de nosotros, ¿no? En serio, el alma vale más que un carro. El alma vale más que un par de zapatos. El alma vale más que un empleo. ¿Y cuántas personas afuera del cristianismo están rechazando su alma? Algunos artistas, cantantes venden su alma al diablo. Pero no hay poder alguno que la sangre de Cristo no pueda romper. La muerte misma, el Hades no pudo contener a Jesús. Cualquier persona que haya caído muy bajo espiritualmente puede venir a Cristo en arrepentimiento y Él le dará vida eterna y libertad para siempre. Iglesia, esta es nuestra reflexión final. Una advertencia para ti y para mí. Si permanecemos en autoengaño, seguiremos con ese descuido de la ley de Dios, de la ley de Cristo, y creeremos que estamos firmes y seguros en verdes pastos, ignorando lo que hay debajo. Yo creo que a todos nos ha pasado, o hemos visto un niño que anda descalzo en el zacate y lo azotan las hormigas y sale llorando. El niño creía que estaba en verdes pastos, pero las hormigas lo acribillaron, ¿no? Eso le pasa a muchos cristianos. Yo estoy bien, mi maestro me dijo que yo estoy bien, aunque la Biblia diga lo contrario. Y terminan llorando, heridos, porque siguen un consejo contrario a la Biblia. Renunciemos al egoísmo y a la mezquindad, pues estos obstaculizan el amor de Dios que pasa a través de nosotros hacia la congregación. Hay una gran noticia que les van a dar en su momento. Dios está bendiciendo al Ministerio de Mujeres y está proveyendo para que baje la cuota, pero yo te pido más que manifestar tu gratitud entre el cuerpo de Cristo, es manifestar tu gratitud a Dios, pero también animarse las unas a las otras. Empezando con las esposas de líderes, estar animando al resto de las mujeres
de este amado rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Todas las mujeres deben alegrarse por lo que Dios hace. Las personas solo son instrumentos de lo que Dios hace. Y finalmente no hay razón para diezmar, para reducir nuestras muestras del amor de Dios a nuestros amados hermanos. Habiendo recibido una fuente inagotable de la gracia de Dios, vamos a decirle a mi hermano, solo te voy a armar con el 10% de este amor. Solo te voy a mandar el 10% de un mensaje. Solo te voy a dar el 10% de este tiempo, porque te voy a diezmar el romero, la menta. No, iglesia. Tenemos una fuente desbordante del amor de Dios para compartir entre nosotros. Amén. Señor y Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por ese llamado que nos hace, Señor. Podemos estar pisando un zacatito verde, Señor. Pero debajo hay podredumbre, Señor. Ya sea de una persona que nos está mal instruyendo, nos está alentando a adorarte falsamente, a tener una piedad conveniente, Señor. O quizás nosotros mismos somos nuestro falso maestro, Señor. Yo te ruego que quites la ceguera de tu amada iglesia, Señor. Quita la ceguera de nosotros, Señor. Que seamos diligentes en estudiar tu palabra para hacer lo que tú nos dices, Señor. Y no solo hablar de lo que tú hablas en tu palabra, Señor. Queremos vivir lo que tú ordenas, Señor. No solo hablar y escuchar lo que tú ordenas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. También te ruego por las personas que ya están acá en la iglesia desde hace mucho tiempo y quizás hasta son miembros oficiales de la iglesia, Señor. Incluso los miembros que aún no son miembros oficiales, pero que ya son parte de esta congregación. Yo te ruego, Señor, para que quites de nosotros cualquier autoengaño, Señor. Trae la luz verdadera. Si alguno de ellos no han creído en Cristo y están en un engaño, Señor, dale un corazón de carne, Señor. Dale un corazón sensible a tu palabra. Que tu palabra sea la luz a sus ojos para alumbrar su camino, Señor. No los dejes en el autoengaño, Señor, de pensar que están en verdes pastos, cuando hay podredumbre en la base doctrinal de sus vidas, Señor. Que sea Cristo su principal tesoro, que ellos puedan entregar toda su vida, todos sus anhelos y deseos por conseguir su alma eternamente en el regazo del Padre por el amor de Cristo, Señor. Que puedan estar en Cristo para siempre, Señor. Que puedan partir de este mundo con un corazón de carne, con el nuevo nacimiento, como una realidad suprema y plena en ellos, Señor. Que no se vayan de este mundo con una falsa conversión, Padre. Que puedan vivir en esta iglesia como verdaderos creyentes y que todos podamos expresar el amor verdadero los unos a los otros, Señor. Expresando un amor santo, reverente hacia los niños y adultos de esta iglesia en santidad y en amor, Padre. Purifica nuestro amor en Cristo y en tu amor. Amén y amén. Amén, iglesia. Son muy amados. Que el Señor les bendiga.